Buenas tardes. Quisiera continuar hablando del tema de la educación. En otra charla había comentado que en el siglo XX, el siglo pasado, en 1929, Pío XI, en una encíclica muy buena, buenísima, la encíclica Divini Ilius Magistri, se refirió a la educación de la niñez y la juventud, cómo debía estar organizada, cómo debía ser la escuela, cómo proveer de la enseñanza católica a los niños de la mejor manera posible. Y comenté también que se cometió un error en esa encíclica, involuntario quiero creer, seguro, del Papa, cuando se refirió en uno de los tantos párrafos de la encíclica a que los padres deben tener libertad para elegir la educación que quieren para sus hijos y que el Estado debe contribuir con los padres y sus escuelas, las escuelas que ellos elijan, dándoles subsidios económicos a esas escuelas. Y quizás les sorprendió a mucha gente que yo haya dicho que es uno de los errores posiblemente más grandes del siglo pasado y que trajo unas consecuencias increíblemente perniciosas para la educación católica, con todo lo que influye toda esta equivocación de querer suciar las escuelas en la educación en general, en todos los sistemas educativos del mundo. Por supuesto que quien quiera comentarme, hacerme algún comentario, encantado de todo lo que digo. Pero me refiero especialmente a la gente que duda, quizás, de que los subsidios sean inconvenientes, de que sean perniciosos inclusive. Porque estoy diciendo algo que quizás no muchos católicos lo dicen. Pero sigo insistiendo que a pesar de que Pío XI, en mi opinión, se equivocó muchísimo en ese párrafo cuando habló de los subsidios que tienen que dar los estados a la educación católica, inclusive después, con todos los papas que vinieron que no dijeron nada, no se refirieron a ese error. No solamente no lo consideraron un error, sino que lo corroboraron. Lo corroboraron en el Concilio Vaticano II, en uno de sus documentos, que se refiere también a la educación, repitiendo lo mismo, de manera semejante, que los estados tienen que contribuir con subsidios para que los padres puedan elegir sus escuelas no gubernamentales, ¿no es cierto? Las escuelas católicas,
que ellos deseen para ellos, para sus hijos. Y no solamente se refirió, por supuesto, a la educación católica, también quiso ser católico, universal, el Papa, quiso ser justo, y se refirió también a todas las religiones. Lo mismo, bueno, digo, el Papa en su encíclica, el Vaticano lo corroboró, solamente lo corroboró, sino que, bueno, continuó diciendo que es justo que el Estado ayude a las iglesias, a sus escuelas, económicamente. Yo comprendo que estoy diciendo algo que a muchos les puede sorprender. Quizás no tanto a algunos sacerdotes y obispos, creo, porque algunos saben, y seguro, lo he charlado con algunos clérigos. Y también me consta que a muchos no les interesa para nada que le digan que es injusto el tema de los subsidios. Porque esto lleva ya, tiene ya una antigüedad de 100 años este tema de los subsidios, desde que fueron nombrados en 1929 por Pío XI en su encíclica que ya comenté recién. En 1983 se redactó el nuevo derecho canónico, el texto, porque el último había sido escrito en 1917. Entonces quedó un poco anticuado, ¿no? Y decidieron escribir el nuevo código. En ese código, el código de derecho canónico contiene, bueno, el ordenamiento jurídico de la Iglesia y también se refiere a la organización, ¿no?, de las instituciones católicas, las parroquias, cómo están organizadas, los obispados, las diócesis, habla del tema del sacerdote, de los obispos, cómo debe ser la formación, habla de los seminarios, habla de la actividad, que reglamenta la actividad del sacerdote, de una manera sucinta quizás, ¿no? Porque el libro que yo tengo, que lo obtuve de internet, tiene 170 páginas y ahí tiene todo el ordenamiento jurídico, toda la forma de organizarse la Iglesia Católica, y me parece que es muy sintético. Pero bueno, yo me voy a referir solamente a algunos temas específicos del libro, que no lo conozco todo, no lo conozco muy bien, quiero decir, y me sorprendió muchísimo cuando leí lo referente a la educación católica, porque después de sorprenderme con lo que leí en la encíclica de Pío XI, me seguí sorprendiendo con lo que sucedió en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II, cuando los obispos, hablando del tema de la educación, volvieron a repetir la frase de Pío XI. Entonces yo te voy a leer acá algunos cánones que hablan de la educación, para que veamos cómo coincide esto, cómo sigue coincidiendo después de casi 100 años que lo dijo, que lo expresó Pío XI. En el canon 793 dice que los padres católicos tienen la obligación y el derecho de elegir aquellos medios e instituciones mediante las cuales, según las circunstancias de cada lugar, puedan proveer mejor a la educación católica de los hijos. Y acá viene el tema nuevamente, ¿no es cierto? También tienen derecho los padres a que la sociedad civil les proporcione las ayudas que necesitan
para procurar a sus hijos una educación católica. Acá se refiere a las ayudas. Que necesiten. Y en el canon 797 es más explícita, ¿no? Digamos, la norma para el Código de Derecho Canónico, porque dice, es necesario que los padres tengan verdadera libertad para elegir las escuelas, como si no hubiera libertad, ¿no es cierto? Como si no hubiera, en el 83, en el 65, por allí, cuando se escribió la ley del Vaticano, el documento del Concilio Vaticano, o en la época de Pío XI, había libertad, había cierta libertad para que uno pueda elegir las escuelas. Entonces acá se está confundiendo la libertad de elegir con algo más, que no tiene nada que ver con la libertad de elegir, que es lo que sigue ahora. Los fieles, dice, como dije, deben mostrarse solícitos para que la sociedad civil, es decir, los fieles tienen que pedir a la sociedad civil, para que la sociedad civil reconozca esta libertad de los padres y, conforme a la justicia distributiva, la proteja también con ayudas económicas. Lo cual, como ya lo comenté en otras ocasiones, me parece absurdo, con todo el respeto que le tengo a la Iglesia Católica y a sus ministros, y a todos los laicos católicos que creen que los subsidios son imprescindibles, son necesarios o una ayuda buena. Se produce una contradicción acá, como muchas veces la he visto, no solamente en los documentos de la Iglesia, sino también en opiniones de los obispos sobre algunos temas, especialmente los privilegios, porque ellos reconocen que el privilegio quizás implícitamente o indirectamente, en algunas ocasiones, pero luego vuelven a insistir con que están de acuerdo, aunque parezca mentira, ¿no? O sea, parece contradictorio. Acá dice, acá no es que, digamos, a ver, acá en el canon 801, los institutos religiosos que tienen por misión propia la enseñanza, permaneciendo fieles a esta misión suya, procuren dedicarse a la educación católica también por medio de escuelas establecidas con el consentimiento del obispo diocesano. Bueno, está bien, acá dice que el obispo tiene el deber, ¿no es cierto?, lógico, y lo cumplen muchas veces, de establecer una escuela donde no haya una escuela católica. Traten de que haya siempre escuelas católicas en todas las ciudades. La Iglesia tiene el derecho, en el 800 dice, tiene el derecho a establecer y dirigir escuelas de cualquier materia, género y grado. Fomenten los fieles las escuelas católicas, ayudando en la medida de sus fuerzas a crearlas y sostenerlas. Está perfecto, ¿no? Está muy bien. Lo que ocurre es que el modelo de educación católica que tuvimos desde principios casi del siglo XX no parece haber funcionado bien. Por una parte por los subsidios, como me parece a mí,
en gran parte. Pero también porque se creó la costumbre de que las escuelas, ¿no?, tienen que ser pagas. No tienen que ser necesariamente gratuitas como en su momento los fundadores San José de Calasanz y Juan Bautista Lasalle, entre otros, ¿no?, porque había muchos más, fundaron escuelas católicas, ¿sí?, una congregación dedicada a la enseñanza, gratuita, totalmente gratuita, porque estos santos vieron la mucha pobreza que había en esa época. Los padres trabajaban mucho, muchas horas, eran pobres porque no había bienestar económico en general. Y los niños a veces estaban ociosos y propensos a contraer todo tipo de vicios. Y logró con mucho éxito San José de Calasanz. Pero de San José de Calasanz dudaban en lo que podríamos decir el Vaticano. Y hasta hubo un cardenal, porque le sorprendía que él diese educación gratuita. Un cardenal llegó a conseguir que le cierren la orden a la obra de San José de Calasanz. Tuvo que cerrar todas las escuelas. Eran varias, eran bastantes. Pero ¿qué pasó? Que se le apareció una vez la Virgen María y le dijo que, dice, en 10 años vas a recuperar las escuelas. Y bueno, transcurrieron 10 años y recuperó las escuelas. Y continuó con su obra maravillosa, extraordinaria. Algo muy bueno que dice también es que entre los medios para realizar la educación, los fieles tengan en mucho las escuelas, que constituyen una ayuda primordial para los padres en el cumplimiento de su deber de educar. En estos últimos años estuve estudiando el tema de la educación. He leído en internet periódicos o artículos o estudios o PDF, muchas cosas referentes que se refieren a la educación concertada, en España como lo llaman, la educación social en Argentina o la educación en Australia, en los Estados Unidos, Colombia, en muchos lugares. Y es increíble la cantidad de opiniones
¿no?, de la gente respecto a los artículos, ¿no?, respecto de lo que leen, cuando por ejemplo, aparece un título que el Estado le da injustamente subsidios a las escuelas católicas y de esa manera desfinancia a la educación pública. El problema está en que no quiere decir que esa plata le pertenece a la educación pública necesariamente. El tema es que todos los recursos son limitados y si hay recursos para la educación, esa educación tiene que ser pública, gratuita, universal para todos. Si hay alguno que dice que la educación falla en este momento, en esta situación o la otra, pues entonces colabore. Para eso tiene la democracia, para eso tienen los partidos políticos, ¿no es cierto? Para eso tienen los medios de comunicación, para opinar, para debatir, para influir. Pero ¿qué ocurre? Que me parece como que la escuela católica siempre se mantuvo en un ámbito casi como si fuera ¿cómo es? Un barrio privado, en el sentido de que ellos viven, ellos tienen sus escuelas, los católicos, ¿no? En muchos países, estoy exagerando un poquito, por favor, es como que tiene su sistema educativo propio de la Iglesia Católica. En muchos lugares, en Europa, muchos países tienen subsidios, en Alemania, Francia, España, Italia, Argentina, Australia, en muchos países. Y en los Estados Unidos también tienen, no en todo el país, pero digamos con la forma de vouchers o escuelas charter, que las llaman ellos así, que son, digamos, escuelas privadas que reciben subsidios. Nada más que el subsidio, en lugar de darlos directamente a las escuelas, se lo dan le dan cheques a los padres del gobierno para que ellos vayan a una escuela y paguen con ese cheque. Digo, ¿por qué barrio privado? Porque, pero a ver, exageré mucho, claro, pero para ver si se entiende. Muchas veces del lado católico, podemos decir, yo soy católico, pero digo, los que están del lado católico, digamos, los directores de escuelas, los sacerdotes, los obispos, para justificar, ¿no?, la existencia de la educación subsidiada, dicen que muchas veces dijeron que es mala la educación del Estado, que ellos, ¿cómo es? Que la educación, dicen que es más económica la educación privada que la educación de ellos, que le ahorra dinero al Estado. Dicen que, bueno, que las escuelas, que si todo el mundo, que si ellos pagan los impuestos, entonces también tienen derecho a que el Estado les subsidie las escuelas. Es un razonamiento totalmente falaz. Totalmente falaz. No sé cómo se atreven a dar digamos, ese argumento. Porque cuando tú pagas los impuestos, ¿qué es lo que a ti te viene directamente como beneficio de lo que pagas? Con el dinero se hacen millones de cosas, hace el Estado. Entre ellas la educación, dedica dinero a la educación pública, pero pretender que el gobierno a mí me dé dinero a mi escuela, porque yo contribuyo con mis impuestos y no tendría que pagar el impuesto 2 veces. Primero, que yo rechazo la educación del Estado, como que de cierta manera la desprecio. Entonces, y por otra parte, estoy queriendo tener un dinero, millones, quiero que haya millones y millones de pesos, miles de millones de pesos para mi sistema educativo católico. Y si habiendo injusticia, porque bueno, esa aparente injusticia de que ellos dicen de que pagan impuestos 2 veces, ahora son 1 millón de veces más injusto que ellos se queden con un montón de dinero del Estado para pagar sus escuelas. No sé si me entiendes.
acá tengo un artículo que leí en un periódico de Australia, The Guardian. Bueno, creo que es inglés el diario, el periódico, pero tiene artículos sobre Australia también. El periódico me gusta, no comparto algunas ideas que tiene de ninguna manera, pero muy bueno porque publica los comentarios de los lectores. Me acuerdo que en un artículo sobre la educación, en el cual decía que el Partido Laborista de Australia había decidido entregarle 250 millones de dólares a las escuelas católicas. Por supuesto que sin ninguna necesidad, para quedar bien, porque quizás además los obispos le solicitaron, le dijeron que le vendría muy bien más dinero, pero bueno, ¿qué quiero decir? Que en ese artículo hay 1850 aproximadamente comentarios, 1849 creo que era. Y la gran mayoría de los comentarios son quejas indignadas respecto de los subsidios. Y alguna gente se sorprendía también porque algunos lectores decían que había un político laborista que decía que si la iglesia necesita ayuda económica, creo que se refería, yo voy a trabajar codo a codo con la iglesia católica. Porque el hombre quizás estaba convencido de que era bueno. Lo que pasa es que también, en muchas ocasiones, a los políticos les conviene quedar bien con las iglesias, no solamente con la iglesia católica. Como escuché también otras veces muchas veces, que en tiempo de elecciones se acercan a las iglesias, ¿no? A las confesiones religiosas, los políticos, y les preguntan qué necesitan, les ofrecen ayuda, porque quieren conseguir su apoyo, ¿no? Para las elecciones, porque quizás piensan que son muy influyentes las religiones. Y así es la política y así son las cosas en muchas instituciones. Quisiera leerte ahora como te digo, algunos comentarios de ese artículo, que bueno, se lamenta, se queja de la financiación, ¿no? Que también es muy injusta en Australia, muy injusto el sistema. Y lo quisieron mejorar, pero no pudieron, porque querían mejorarlo modificando la distribución de los subsidios a las escuelas. Tal vez darle menos a las que son más ricas, pero no, es un escándalo igual, la gente igual se sigue quejando. Porque, ya lo dije, el problema acá es que el Estado no puede subsidiar, no puede dar dinero del Estado, del erario público, de los impuestos, a una empresa privada, porque las escuelas católicas son empresas privadas, que como empresa es privada y como institución católica está inserta bien dentro de lo que es la Iglesia Católica, así como un monasterio, una parroquia, el obispado, ¿sí? Las escuelas también son la misma Iglesia Católica. ¿Pero por qué lo aclaro? Porque el Estado podría decidir dar un subsidio económico a una empresa que hace exportaciones. Entonces digo, si la empresa se quiere ir a otro país, le ofrece, bueno, algún beneficio económico para que se quede en el país. Pero este no es el caso, de ninguna manera, porque por el tema de que la Iglesia Católica es una sociedad perfecta, que tiene la obligación, podemos decir, de financiarse con su dinero. No con dinero del Estado.
¿Cómo te explico que es una sociedad perfecta? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué argumento para corroborar que está bien? Que haya una sociedad perfecta que es la iglesia y otra sociedad perfecta que es el Estado, y que cada uno debe administrarse con su dinero. Está bueno cuando Jesús dice que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César representa al Estado y Dios representa a la Iglesia Católica en este caso. Pero además de todo, lo que más nos puede convencer y persuadir es el hecho de que no dio ningún resultado. Los resultados de las escuelas subsidiadas son desastrosos. Porque vos podés decirme, sí, tienen más escuelas, los chicos se los ve con el uniforme, elegantes. Bueno, las chicas van con la pollerita muy cortita, muchas veces. Y tener escuelas modernas quizás, pero el tema es, lo que tenemos que ver, corroborar es si la sociedad está mejor, si la iglesia progresa, si la gente va más a misa o va menos a misa, si hay más casamientos o si hay menos casamientos, si hay más bautismos o si hay menos bautismos, si hay más vocaciones o si hay menos vocaciones. Todo está disminuyendo de una manera dramática. Pero ¿es la educación el único problema? No, pero es uno de los grandes problemas. Otro problema, para que sepas que no me refiero, que no considero la educación el único gran problema de la Iglesia Católica. Otro gran problema podría ser, para que acá mismo en el derecho canónico está explicitado, a ver, es el hecho de que la Iglesia Católica está cobrando por sus servicios dinero. Cobra el bautismo, cobra el casamiento, pide dinero por la misa, por un montón de actividades, por un montón de servicios sacerdotales. Y la gente se escandaliza con el amor que le tengo a la Iglesia y a la educación católica. Bueno, voy de hecho a leerte los comentarios de algunos australianos. Esto es en mayo de 2017. ¿Por qué les tomaríamos la palabra? Porque han demostrado que no son dignos de confianza, ¿no? Porque el artículo se refiere a que las escuelas católicas dicen que deben tener confianza en ellas respecto de cómo se financian, pero justamente falta transparencia también. Pero bueno, no sé, no importa. Continúo. La idea de financiar, en mayo, todo más o menos por esa época, la idea de financiar escuelas independientes de cualquier tipo es ridícula. ¿Le parece razonable subvencionar el alquiler de coches a aquellos ciudadanos a los que no les gusta el transporte público? Otro lector. Las escuelas públicas deberían ser financiadas íntegramente por el gobierno. Las escuelas no gubernamentales, las escuelas católicas y otras, deberían obtener sus ingresos de fuentes no gubernamentales, de sus fieles, por empezar, ¿sí? Desafortunadamente, financiar escuelas no gubernamentales con dinero público es una política liberal y laborista. Es solo una de las numerosas políticas que estos dos partidos tienen en común. Porque en Australia hay dos grandes partidos políticos que son el Partido Laborista, como antes mencioné, y el Partido Liberal. Y bueno, históricamente en muchos países el partido más de izquierda, podríamos decir, reclamaba más que la Iglesia Católica deje de recibir subsidios, que deje de recibir privilegios económicos de todo tipo. Y los que son más de derecha, a pesar de que son católicos muchas veces, como que eran renuentes. Y por eso todo esto no se pudo mejorar. No se pudo mejorar este estado actual, este statu quo que tenemos en la Iglesia Católica y en los estados, según el cual
las escuelas son subsidiadas con muchos miles de millones de euros en Europa y de dólares en Australia y de dólares en Estados Unidos y de pesos en Argentina. Y todo va cada día peor en la iglesia. Otro lector. El hecho es que se supone que existe una separación entre la iglesia y el Estado. Como yo te dije, la sociedad perfecta Estado, la sociedad perfecta iglesia. Tiene que haber una separación total, económica. La educación es responsabilidad del Estado, no de la iglesia, dice el señor este. El adoctrinamiento de los niños nunca está bien, especialmente no por parte de organizaciones religiosas con impactantes historias recientes de abuso de decenas de miles de niños bajo su cuidado. Acá yo no quiero ser agresivo, ¿no? Esto no es nada agresivo comparado con lo que he leído en otros lugares, claro, esto no es nada agresivo. He visto realmente muchos comentarios que no los puedo publicar, no los puedo comentar porque son demasiado agresivos. Pero que hay enojo, te puedo asegurar. Esto se repite muchísimas veces, el tema de los abusos. La gente está muy, pero muy indignada con este tema de los abusos. Y cuando el buen lector dice, el adoctrinamiento de los niños nunca está bien. Bueno, quizás no está bien porque el hombre está cansado de algunas situaciones que se dan, pero no quiero decirte que estoy de acuerdo con esto. El adoctrinamiento de los niños, en todo caso, en la escuela pública. Y con esto yo no quiero que te quedes con la idea de que está todo mal con respecto a la religión en la escuela católica, en la escuela pública, porque he leído que si se quita la oración, por ejemplo, en las escuelas públicas, en todas las escuelas, entonces es cuando aparece la violencia, cuando aparecen los delitos, cuando aparece toda esa toxicidad en la sociedad, ¿no? En que todo el mundo está enojado, hay mucho enojo, maldad, deshonestidad. La oración de los chicos vale muchísimo. Y que haya una oración en la escuela como había en los Estados Unidos, hasta 1950, por allí, está buenísimo. Que haga una oración cristiana, supongamos, pero por supuesto poniéndose de acuerdo todos y aceptando los pocos judíos que haya, porque no son muchos los judíos, o los mahometanos, casi ninguno, o los protestantes, que muchas veces son pocos. Inclusive los protestantes tienen sus escuelas. Pero podríamos, en aquella época, yo me acuerdo, en una frasecita de 4 o 5 renglones, en una oración, y era maravilloso, era extraordinario que los chicos hagan esa oración. O por ejemplo, como he comentado en otra ocasión, que en las escuelas podrían recibir, fuera de horario de clase quizás, o se ponen de acuerdo, ¿no? Con los ministros de la Iglesia Católica, con las autoridades de la escuela, de las escuelas, con el gobernante, para que puedan dar charlas a los niños. En un salón de actos que tenga la escuela, o invitar, o que haya un poquito de relación con la escuela para poder difundir entre los chicos, digamos, la noticia de que en la parroquia hay un evento para niños, supongamos, que hay un chocolate para chicos con facturas, el domingo, gratis, no sé. Tantas cosas podrían realizarse para los chicos. Sigo leyendo.
Hay un hombre acá que escuchó que de otro lector leyó algo que le pareció correcto, y dice, absolutamente correcto. Los contribuyentes no deberían subsidiar escuelas religiosas de ningún tipo, islámicas, judías, católicas. A ver acá. El 100% del dinero público debe destinarse a la educación pública, no a ayudar a apuntalar escuelas privadas. Bueno, este señor dice una palabra un poco que parece grosera, pero te repito que esto es lo más suave que he leído. Dice, el 100% del dinero público debería destinarse a la educación pública, no a ayudar a apuntalar escuelas privadas asquerosamente ricas y o aquellas que promueven puntos de vista exclusivos, porque también hay exclusividad, también hay algo de clasismo, hay algo de segregación por los ingresos. O sea, se crea una situación incómoda, molesta, injusta para la sociedad cuando unos chicos tienen el subsidio y además pagan una cuota y tienen una escuela súper, cuando otros tienen escasez en sus escuelas públicas. Pero aunque no haya escasez, supongamos que sean las mejores del mundo, igual está mal, igual no puede prosperar ese sistema, porque es injusto por esencia, por antonomasia, como te guste. Yo no quiero criticar, por favor, a los obispos, sacerdotes, simplemente pido, ¿sabes? Pido que pensemos esto, porque muchas veces he hablado con los sacerdotes y algunos me entienden perfecto, pero hay otros que se muestran hasta enojosos con el comentario de estos temas y es una lástima, me parece. Pero yo quiero creer que algún día vamos a tener escuelas públicas, vamos a tener muy buenas, excelentes, como en Finlandia quizás. Vamos a tener unas escuelas católicas que, como un plancito que me estoy haciendo yo, ¿no? y que a nadie se le ocurre, pero bueno, no sé si algún día se va a implementar, porque este sistema así como va, no va más así como está. Y algo que yo llegué a una conclusión de que las escuelas católicas tienen que ser gratuitas para que sea justo el sistema educativo católico. Tienen que ser gratuitas, porque si son pagas, entonces no pueden ser para un sector de la sociedad solamente, no puede ser para los más ricos, de ninguna manera. Puede haber escuelas, sí, quien quiera debe tener libertad para tener una escuela católica y cobrar la matrícula que le parezca mejor, o que le parezca suficiente para mantener la escuela, pero por eso acá lo que hay que tener en cuenta creo que es el espíritu solidario que debemos tener. Que el espíritu solidario es parte de la democracia, es parte de la felicidad de la nación. Importantísima. Otro lector, la cuestión es la elección. Si decide enviar a su hijo a una escuela privada, todos los subsidios para ese niño deben cesar. ¿Por qué el contribuyente debería subsidiar su elección? En la actualidad, un niño atrae financiación donde quiera que vaya. Porque, claro, todas las escuelas en Australia, escuelas independientes, escuelas católicas. Las escuelas independientes creo que son como las privadas, por supuesto, pero como no son precisamente religiosas y también las subsidian. Al optar por educar a su hijo, dice este señor, en una institución privada, en la práctica está desviando dinero del sistema de educación
pública, de las escuelas públicas. A ver acá. Un gobierno australiano no debería y no debe subsidiar instituciones religiosas. Punto final. Mirá, Australia es un país económicamente poderoso, podemos decir. No sé si está bien utilizar la palabra poderoso, pero tiene mucho bienestar. Tuvo mucho y tiene mucho bienestar. Ahora, tiene también sus problemas económicos porque actualmente casi todos los países, inclusive los que parecen eran más ricos y son más ricos, igual están apareciendo dificultades económicas por todo el mundo. De todas maneras, si Australia no tuviera tanto dificultades, mejor dicho, si Australia o cualquier otro país del mundo tuviera el mejor ingreso per cápita, un estado de bienestar extraordinario y todo fuera bien, hubiera plata para pagar todas las escuelas, para construir todas las escuelas que quisieran, públicas, y pagar bien a los maestros de escuela pública, igual estaría mal darle subsidios a las escuelas católicas. Muy mal. O sea, no hay absolutamente ningún argumento a favor de entregar subsidios. Pero miremos los hechos, cómo están, miremos los resultados, miremos la situación de la Iglesia Católica, por favor. Por favor. Acá un lector dice, toda la educación financiada por los contribuyentes debe dirigirse únicamente al sistema público. Yo creo que si le preguntás a toda esta gente, ¿no? A todas estas personas que están hartas, están indignadas, si les preguntás qué piensan de los subsidios, de tanto subsidio, tanto privilegio que recibe la Iglesia Católica, con respeto nuevamente por los obispos, por los curas, dirían que es un viva la pepa. En la Iglesia Católica nos hemos acostumbrado a que el Estado nos provee lo que queremos nosotros. ¿Por qué, dice otro lector, una persona en su sano juicio confiaría en el sistema escolar católico? ¿No tienen vergüenza? Son los usuarios menos transparentes del dinero de los contribuyentes del país. Qué vergüenza para ellos, digo. ¿Vos creés que puede haber exagerado? Sí, puede haber exagerado. Pero con todo respeto también, con modestia, quiero decirle a todos los católicos, falta transparencia también a veces en la administración de los recursos que tiene la Iglesia no solamente para la educación, para todo. Con modestia, te repito, también en las parroquias, también en los obispados, también en el Vaticano. Bueno, no sé si tiene sentido que te siga comentando, porque más o menos todo variaciones sobre el mismo tema, ¿no es cierto? Pero te cuento que esto no sucede solamente en Australia, por favor. En Argentina, millones de argentinos. En España, Italia, en toda Europa, en Estados Unidos, Canadá, toda América, en todo el mundo. Hay gente que está
esperando ansiosamente que terminen todos los privilegios a la Iglesia Católica. Y no sé, finalmente, yo quisiera leerte más, tenía preparado más para comentar, pero finalmente quisiera comentar, y hago un paréntesis, lo que te pido es que reces mucho por la Iglesia Católica, lo que puedas. La Iglesia necesita la oración de los católicos, de todo el mundo. Y lo mejor que podemos hacer por la Iglesia Católica es rezar. Por el Papa, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los laicos, los diáconos, las religiosas, los religiosos, todo el mundo. Y algún día tendremos una iglesia esplendorosa, una educación más que excelente. Acá tengo un artículo que tiene una palabra que es la que expresa en una síntesis maravillosa lo que sucede con la Iglesia Católica en el mundo debido a los privilegios económicos que están recibiendo los estados, que representan una cantidad infinita de dinero, y es inmensa la cantidad de dinero que están recibiendo, empezando por Europa, que es un derroche descomunal de plata. Y bueno, por supuesto también en Argentina, Estados Unidos, Australia, en el Asia, en todos lados. Acá dice, la educación concertada es elitista y racista, una rémora para España. Yo quiero detener la palabra rémora. La rémora significa algo que algo que no permite que algo progrese, o que lo dificulta. ¿Sabes? Acá dice, persona o cosa que retrasa, dificulta o detiene algo. Es decir, te digo que me duele tener que decir esto, y para mí estudiar todos los temas de la Iglesia Católica son algo que me apasiona, pero me entristece mucho. Hace tiempo que estoy muy triste con todo esto. No debería andar llorando, diciendo que así, que bueno, tan triste, pero pienso que igual la Iglesia Católica tiene mucho para alabar, muchísimo. Es mucho más que esto, que lo que hay que corregir, infinitamente más. Pero bueno, dice, es un señor que, acá que escribe el artículo, que dice, creo que es un docente, ¿no?, de la escuela pública, y dice, porque le hicieron una entrevista, ¿no es cierto?, y cuenta, entre otras cosas, el periodista, al ejercer comprobé cómo maltrataban a la educación pública.
y cómo acababan con los sueños de los más desfavorecidos. Observé las injusticias que se cometían con los recortes bajo la falacia de la libertad educativa y contra los que más necesitan de la educación como motor de ascenso social. Así que decidí, el hombre, porque dice, así que decidí volver a Twitter con otra cuenta e intentar dar voz a los alumnos que no tenían fuerza ni medios para gritar que les estaban robando el futuro. Bueno, si no son los alumnos, serían sus padres, ¿no? De ver que la escuela necesita ayuda económica y no le dan. O una mayor atención a los alumnos de las escuelas públicas. Yo estoy leyendo párrafos, no del artículo. Bueno, dice, mi objetivo es seguir trabajando y sobre todo aprendiendo desde el punto de vista pedagógico con evidencias probadas y no los vendedores de humo que nos encontramos cada fin de semana en congresos educativos financiados por bancos que quieren meterse en la educación. No me sorprendería que esos directivos de los bancos estén de acuerdo con el voucher. Es opinión mía. Se refiere a que el trabajo del docente es una profesión agotadora y quema, dice entre comillas, año a año por la falta de recursos, sobre todo cuando te encuentras a padres de alumnos que te faltan el respeto y pagan sus errores como educadores contigo, pero van el sueldo, dice, no entendí bien. Y también, en otro lugar decía, no encuentro ahora, que el niño, para poder aprender, para poder formarse, para poder adquirir la ciencia, la cultura, tiene que estar bien cuidado y bien alimentado. Y a veces dice que estaban en la escuela chicos que venían, que venían con hambre y con sueño. Por eso, ¿por qué te digo esto? Porque qué bueno que sería si pudiéramos imitar, que si queremos lo hacemos, si pudiéramos imitar a la nación finlandesa, ¿no? Que le da de comer a todos los niños en la escuela. Tienen comedores escolares para todo el mundo, en la escuela primaria, secundaria e inclusive universitaria. Y es apasionante ver los videos donde explican todo eso, ¿no? Pero bien. Quisiera insistirte y que te quedes con la idea de que la Iglesia Católica, por más problemas que haya dentro de la Iglesia Católica en educación, la Iglesia Católica es lo mejor que tiene el mundo. La Iglesia Católica tiene una riqueza cultural, religiosa, científica inclusive, que después de 2000 años es un acervo que es incomparablemente mayor que de cualquier otra institución en el mundo, religiosa o no religiosa. Tenemos que aprovechar ese acervo que tenemos, esa cultura, esa cantidad de sabiduría que se fue colectando en tantos siglos y que podemos hacer
una iglesia esplendorosa con toda la experiencia que tiene la Iglesia Católica, si podemos, digamos, capitalizarla, ¿no? O sea, soy optimista, te puedo asegurar que tengo mucho optimismo, mucho más que la tristeza que puedo tener en el momento por lo que está sucediendo. Creo que podemos cambiar. El mismo sacerdote que hoy no tiene muchas ganas, mucho celo apostólico, creo que sí, que puede llegar a transformarse en un excelente sacerdote. Todos los curas, todos los obispos, toda la Iglesia Católica. Ojalá que pueda comentarte en otra ocasión algo más de este tema o de otro tema que me parezca conveniente. Que Dios te bendiga.